Bienvenidos a la sección de la entrevista del programa Miradas. Esta vez estamos conversando con Gracia Grande, quien hablaremos sobre la participación de la mujer en la política salvadoreña. Bienvenida a la entrevista del programa Miradas. Muchas gracias, Oscar, y al programa Miradas por la invitación. Es un gusto acompañarles. En esta ocasión, Gracia, quisiéramos conocer cuál es la situación en que se encuentra la mujer en el tema de la política salvadoreña. Realmente la participación de las mujeres en política y la representación de mujeres en política es un tema en el que hemos ido mejorando a lo largo del tiempo. Hay logros bastante importantes que debemos reconocer, pero sin duda sigue siendo también uno de los temas en los que estamos en deuda como sociedad. En El Salvador, la población salvadoreña se divide mayoritariamente en mujeres. Tenemos aproximadamente el 53% de la población está conformada por mujeres y esa proporción no se ve así representada en la representación política o en la participación política. Entonces, creo que ese es un tema en el que hay que profundizar, hay que preguntar cuáles son las razones de por qué no hay tantas mujeres en los espacios de toma de decisión como si hay hombres. Si bien es cierto, las mujeres no están ocupando la mayoría de los puestos de elección popular o digamos, no las vemos al frente de la mayor parte de las organizaciones sociales o en todo lo que tiene que ver con la vida social y política, sí son las mujeres las que al final deciden las elecciones. Y ese es un dato bien importante, o sea, las mujeres conforman, así como la mayoría de la población está conformada por mujeres, el padrón electoral también está conformado mayoritariamente por mujeres. Y a la hora de ir a hacer el ejercicio de ese derecho al sufragio, sí son también las mujeres las que lo hacen más. Y por la proporción, ¿verdad?, de la población, son quienes están decidiendo quiénes al final llegan. Ahí también vemos un contraste, ¿verdad?, que llama la atención de, bueno, las mujeres sí salen a votar, sí son las que llegan el día de la elección a votar, pero no necesariamente están votando ellas mismas por mujeres. Es decir, no se están viendo representadas en los perfiles de mujeres que van al final a elecciones. Sabemos que aparte de que la importancia de que la mujer participe en elecciones es un tema que debería estar en la agenda del país, pero también existen regulaciones, leyes específicas que describen la participación que debe tener la mujer en la política. ¿Cómo podemos entender nosotros, los salvadoreños comunes, en qué consiste la participación de la mujer según la ley? La ley de partidos políticos ya establece que para que un partido político pueda registrar sus candidaturas, sus listas de candidaturas, tanto para consejos municipales como para la Asamblea Legislativa, debe cumplir con un mínimo de 30% de mujeres en esos listados. Entonces, esa es una cuota, ha sido un logro, como te decía, para la lucha de muchas mujeres, de muchas organizaciones y de las mujeres que ya están participando en política, que eso se cumpla. Y hasta ahora, bueno, desde que fue aprobada la ley en el 2012 y de las elecciones que han habido a partir de ese momento, sí se ha logrado garantizar que los listados que llegan a competir estén conformados al menos por un 30% de mujeres. Lo que la ley establece es que las listas tienen que ir conformadas al menos por un 30%. Lo que no establece la ley es, por ejemplo, el orden en el que tienen que ir. Entonces, tenemos que algunas veces sí hay un mínimo de 30 mujeres participando, pero no son las que ocupan los lugares que al final sabemos que los primeros de la lista tienen más oportunidades de lograr ya sea un escaño o un espacio en un consejo municipal, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que salen un poco de la competencia que tiene una ley al regir esto y que es necesario también ir profundizando, porque aunque hay avances y es necesario que se establezcan cuotas, incluso hay iniciativas para poder avanzar de la cuota del 30% a una cuota del 50%, pero en definitiva ese tipo de iniciativas no son suficientes, porque al final, bueno, y lo vemos, tenemos una cuota mínima del 30% de candidaturas, pero de mujeres electas al final eso no se traduce de igual manera. Al menos en la presente legislatura tenemos que sí se logró cumplir. En el caso de la Asamblea Legislativa tenemos un 30.1% de mujeres electas como diputadas,
pero en el caso de los consejos municipales, por ejemplo, solo un 11% de los consejos municipales están siendo liderados por una mujer. Y ahí también hay una cuota. Entonces, bueno, vemos que aunque hay leyes y aunque es necesario seguir avanzando y seguir promulgando ese tipo de legislación, es importante acompañarla de otro tipo de medidas también para que eso sea más efectivo. ¿Cuál es el papel o cuál es la importancia que la ciudadanía, en específico las mujeres, tienen que ejercer sus derechos en cuanto a la política desde la ciudadanía? Fíjate que creo que es súper importante también esa pregunta porque justamente algunas veces como que nos limitamos a ver, bueno, sí necesitamos ver más mujeres representadas en los puestos de elección. Y eso también sirve para algo, o sea, eso no es que hasta ahí llega la lucha, ¿verdad? O hasta ahí llega el interés por tener a más mujeres, sino que es para garantizar que derechos que sí tienen que ver con una agenda meramente de mujeres, o sea, y que tiene que ver con las problemáticas que afectan de manera prioritaria o de manera diferenciada a mujeres, sea también parte del discurso público. Entonces, ahí, pues, ¿qué es lo que se puede hacer o cuál es la tarea? Creo que es involucrarse, ¿verdad? Es estar en los espacios, es decir, si no están los espacios para la participación, y que no es solo política partidaria o electoral, sino que para la participación ciudadana también, ir viendo cómo se abren. Y eso solo va a pasar en la medida en que también la sociedad y las mujeres en particular estén organizadas, estemos trabajando juntas, estemos proponiendo una nueva manera de entender la realidad, porque creo que eso es muy importante. Hasta ahora, toda la discusión pública de lo que pasa en la vida pública de las sociedades ha estado dominada por una mirada de hombres, que se centra también en cuáles son los problemas que afectan más a ese grupo poblacional. Pero ¿qué pasa con los intereses de las mujeres o con las situaciones que nos afectan al conjunto de la sociedad, pero que quizás desde una visión de las mujeres podría encontrar otro tipo de soluciones? Y eso creo que es eh, el mayor beneficio que trae para la sociedad tener a mujeres participando, es decir, tener otro tipo de mirada, tener otro tipo de soluciones, probar, ¿verdad? Otro tipo de soluciones creativas y desde las mujeres para las grandes problemáticas del país. Y ahí, por ejemplo, hay cosas muy concretas. Hay como una tradición, ¿no? Que cuando empezamos a hablar de participación de mujeres o incluso su representación en ciertos temas de la agenda pública, hay como temas en los que todavía cuesta más o el doble que haya mujeres participando, como el tema económico, como todo lo que tiene que ver con Hacienda, con el tema de seguridad, y cuando son precisamente las mujeres las que se ven más afectadas por esos temas. Es decir, en un hogar, en el hogar salvadoreño construido con este patrón, ¿verdad? De que la mujer es como la administradora, son justamente las mujeres las que saben más acerca de cómo está pasando, o sea, los precios en el mercado, los precios en el súper, el precio de la luz, o sea, son cosas que afectan principalmente y que además son entendidas particularmente por las mujeres que están sosteniendo la economía también con su trabajo. ¿Cuál es el reto que se tiene previsto para las próximas elecciones en el tema de la participación de la mujer en la política? Yo creo que uno de los principales retos y que ha venido repitiéndose elección con elección y que no necesariamente le hemos dado la importancia que como país deberíamos darle es el tipo de violencia política al que las mujeres que deciden participar son expuestas. Y en ese sentido, el uso de plataformas electrónicas y virtuales para la comunicación política se presta o pareciera que ha sido utilizada más para atacar a mujeres desde ese tipo de espacios. Y es algo que sí tenemos que tener muy presente y empezar a tratarlo como el problema serio que es.
hay alguien en Twitter que una vez mencionó como, bueno, ¿qué les afecta si solo son troles, si solo es una red social? Es decir, no es lo mismo que haya alguien golpeándote, ¿verdad? A que haya alguien diciéndote cualquier tipo de cosas en redes sociales. Pero pues es precisamente violencia, o sea, al final la violencia no es nada más, no se puede categorizar nada más hasta ese momento en el que alguien llega a ocasionarle un daño físico, sino que también tiene que ver con todos estos símbolos que son usados, con todas estas formas de comunicación que nada más siguen perpetuando esta relación desigual que hay entre hombres y mujeres. Ese es uno de los principales retos, ver cómo desde la institucionalidad existente, y ahí el Tribunal Supremo Electoral tiene una gran tarea por delante, de ver cómo logra prevenir en el momento en el que ya ha sucedido, ver qué es lo que está pasando y si es necesario incluso sancionar a aquellas personas que estén cometiendo ataques contra mujeres candidatas por su razón de género. Sin duda, este y muchos retos más tenemos para las próximas elecciones que se vienen. La invitación es a que todas las mujeres se sumen a participar dentro de la política, ya sea desde la ciudadanía o desde puestos de elección popular. Gracias por tu participación en la entrevista. Esperamos que estos retos con el tiempo pues se vayan disminuyendo y se disminuya mucho la brecha que existe entre hombres y mujeres dentro de la política salvadoreña. Muchas gracias, Oscar, y qué bueno que este tipo de temas se toquen también desde un programa como Mirada. Muchas gracias por la invitación.